Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, gracias por acompañarnos, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de nuestro podcast Todo pasa en un lugar. El día de hoy es un gusto para nosotros recibir en este estudio a Nicolás Álvarez y Casa Ramírez. Nico, así como te llamamos aquí en el SIGA de forma afectuosa. ¿Cómo estás? Y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Adrián, por invitarme. Yo me siento honrado más bien de estar aquí. A mí este podcast es uno que me gusta mucho desde que se decidió lanzarlo. Ajá. Qué bueno que lo veas. Sabemos ya que tiene pues algún nivel de impacto, ¿no? Hay un número de reproducciones importante cada vez que tenemos un capítulo. Pero bueno, la virtud en todo caso es de ustedes, de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos y contar, ¿no? Justamente cómo ha sido su experiencia de vida, su acercamiento con los temas de geografía y finalmente estos aprendizajes que se traducen sobre todo en un impacto y en un beneficio social, Nico. Y bueno, como sabes, pues empezamos generalmente por este rubro, ¿no? De decirte ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo fue este proceso de vida que te acerca y te lleva a elegir un tema de investigación en un campo geográfico? ¿Qué estudiaste en materia profesional inicialmente? Sí, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Tierra en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue como una licenciatura que se abrió un poco como experimental en el 2010 y fueron 10 generaciones. Yo pertenezco a la cuarta generación y era una licenciatura que tenía pues la fortuna de contar con profesores y profesoras que venían de los diferentes institutos, ¿no? De las ciencias de la Tierra. Bueno, para quien conozca CEU, pues la facultad y para quien no la conozca más bien, la Facultad de Ciencias está en el área de la investigación científica. En el circuito, ¿no? El circuito de la investigación científica. Exacto. Uh-huh. Y muchos de los institutos están cercanos también a la facultad. Uh-huh. Entonces hay una vida, digamos, estudiantil muy viva. Cuando yo llegué yo primero hice un semestre en ingeniería, que de hecho es del otro lado de la facultad, ahí es donde está el anexo. Y ahí tuve una reflexión sobre qué quería hacer porque no me gustaba el enfoque que tenía en ingeniería. Ajá. Y me acuerdo que me crucé a ciencias y me encantó el ambiente, o sea, el sentir que, bueno, ahí hay una fuente que es muy famosa que es el Prometeo, y el sentir que había colaboración y amistades cruzadas entre diferentes tipos de formaciones, ¿no? O sea, estaban las biólogas, los físicos, matemáticos y todos ahí conviviendo como en el espacio, ¿no? Fíjate. Entonces, que en estos días recién ha salido una nota en medios que habla de las carreras de la UNAM que tienen la menor demanda, ¿no? En términos, por ejemplo, del número de estudiantes que pretenden entrar a ellas. Y justo las ciencias de la Tierra, las geociencias, aparecen como en estos cuartiles más bajos en términos de demanda. ¿Esto era visible cuando tú iniciaste tu formación de licenciatura? ¿Alguien trató de desanimarte como en este tipo de comentarios de no, mira, no son campos donde exista a lo mejor una salida laboral clara o no se requieren tantos profesionistas en ese sentido? ¿Cómo viviste ese proceso ante esta coyuntura que te cuento hoy de, bueno, una clara disminución de la demanda? Sí, en el momento en el que yo empecé a estudiar, te digo que de ingeniería decidí darme de baja y más bien hice el examen para entrar a Ciencias de la Tierra. Ya se sabía que las generaciones eran pequeñas. Ajá. Si uno compara en ese momento una generación de Ciencias de la Tierra que era de máximo 90, con una, por ejemplo, de biología, que yo creo que se acercan al 1000, ¿no? Ajá. Pues sí era una carrera, digamos, en ese sentido pequeña, ¿no? Entonces, yo ahora veo, por ejemplo, en esa carrera ya creció y se formó la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, ¿no? Que según entiendo sigue teniendo matrículas pequeñas. Y sí había muchos estos comentarios como de, oye, es que... ¿De qué vas a trabajar, no? Y todo eso. Si estudias Ciencias de la Tierra, pues vas a saber un poco de todo y un poco de nada, ¿no? O sea, claro. Como que, pues, ¿por qué no mejor estudias física o ya te vas por la biología? Y mi inquietud era más porque yo quiero entender un poco más a la Tierra en su totalidad, ¿no?
Y pues yo fui como, digamos que fiel a esa visión que ya tenía. Y ahora lo veo y creo que fue una buena decisión, ¿no? Porque sí me permitió tener contacto con diferentes investigadores e investigadoras de diferentes áreas. Y en ese sentido, pues las clases que tuve fueron muy buenas, realmente muy, muy buenas. Yo ahora lo veo y digo, bueno, a mí me estaba dando clases de geología general la que en ese momento era la directora del Instituto de Geología, ¿no? La doctora Elena Centeno, claro. Y era una maravilla, o sea, la clase que ella daba a mí me hacía sentir que yo quería ser geólogo, ¿no? Y luego, así con diferentes temáticas, ¿no? Ya cuando en quinto semestre tuve que escoger un área de especialización, que así, creo que sigue siendo así todavía. Uh-huh. Y yo me fui hacia las ciencias ambientales, pues me empezaron a dar clases gente que tenían que ver más con temas sociales, y también eso me llevó a creo que entender de una forma un poco más global como los problemas y las crisis actuales, ¿no? Y sobre todo que no hay una desvinculación real, ¿no? Entre la sociedad y el espacio natural, el territorio, vaya, como estas visiones integradoras o incluso me atrevería a llamar holísticas, ¿no? En el sentido de decir, no hay un fenómeno que se explique de forma unicausal, sino que hay que entenderlo en múltiples dimensiones. ¿Y qué te decía esta aproximación profesional en términos de lo que querías hacer en el futuro? ¿Te imaginabas trabajando a lo mejor para instancias de gobierno, para la investigación, la academia, dando clases? ¿Cuál era como en aquel momento tu perspectiva de futuro estudiando una carrera como esta? Sí, pues Adrián, yo es que tuve una crisis a mitad de la carrera porque tenía una formación, no sé si llamarla formación, pero paralelamente creé una carrera como ciclista de montaña. Ajá. Y entonces hubo un momento en donde tuve que tomar una decisión porque se estaba volviendo ya una cosa más profesional. Y entonces como dejé por un tiempo la carrera para dedicarme como profesionalmente al ciclismo de montaña. Bueno, ahora yo creo que tendría que tener cuidado con decir que era profesional porque me doy cuenta que los ciclistas y las ciclistas que llegan a ser profesionales realmente, pues han llevado todo un camino. Entonces yo diría que yo estaba en ese camino, realmente nunca llegué a hacerlo, a ser profesional. Pero estabas en el circuito, ¿no? Eso, ¿no? Competiciones, carreras, patrocinios, quizá, ¿ya llegaste a ese nivel? Llegué a ese nivel. Uh-huh. Y lo principal, o sea, lo que quería llegar con esto es que el mismo, digamos que la Ciudad de México, a pesar de que es una megalópolis que te puede comer en el sentido del océano de asfalto, claro, también tiene toda un área que es el suelo de conservación que es maravillosa, ¿no? Que son toda la Sierra del Chichinautzin y la Sierra de las Cruces y conforman un macizo montañoso que es bien bonito. Y por lo mismo, por el hecho de haber elegido la carrera de ciclista, pues tenía mucho contacto con esa zona de montaña y eso también me permitió tener contacto con los ejidos que digamos que son dueños de esas tierras. Ajá. Entonces al tener ese contacto y empezar a generar mayor sensibilidad social al respecto, o sea, de quién es dueño de la tierra, cuáles son las decisiones que se han tomado en esos territorios, es que regresé a la universidad, porque yo dije, yo creo que a partir del trabajo concreto con un ejido ahí, yo puedo tal vez sacar adelante un proyecto de tesis, ¿no? Claro. Qué interesante que de pronto una actividad de tipo deportivo, como es el ciclismo, te invitara a tener reflexiones de tipo pues profesional y personal, ¿no? Como preguntarte por los fenómenos que te tocaba presenciar, entender o tratar de dilucidar a partir pues de recorrer caminos, ¿no? De recorrer espacios que a su vez se enfrentan múltiples problemáticas y en un momento dado la carrera pues a lo mejor te ofrecía algún nivel de respuesta, ¿no? Sí, y yo ahí es donde sentí que tenía que regresar un poco porque yo sentí que le debía. Había un ejido en particular, un ejido que se llama San Nicolás Totolapan, que tienen una historia muy interesante sobre su red de senderos y caminos, que es una red histórica, ¿no? De que además uno se pone a rascar un poquito y tiene que ver con una historia de resistencia asociada a la revolución y a cómo se usaban esos caminos antes de la revolución, o sea, porque aunque ese ejido sigue siendo todavía una comunidad de origen indígena, náhuatl, y
Y a partir de eso decir, pues quiero trabajar con el ejido para hacer algunas propuestas de manejo, en específico sobre el tema de senderos, ¿no? Yeah. Y yo creo que la tesis fue un poco como el pretexto para un poco sistematizar lo que yo ya había vivido con ese espacio, ¿no? Con ese ejido. Ajá. Y en ese momento todavía no tenías una claridad sobre el campo laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a hacer al salir? Me interesa abonar a la comprensión o el entendimiento de este fenómeno, pero eventualmente, ¿qué sigue, no? Sí, sabía que quería hacer trabajo comunitario, sabía que quería hacer trabajo con ejidos. Yo vengo más bien de una familia que siempre tuvo un vínculo muy estrecho con diferentes áreas naturales protegidas de México. A mi papá siempre le ha gustado mucho la historia y siempre nos contaba temas sobre la historia de México, específicamente de la Revolución y el reparto agrario. Y yo sabía que quería hacer como mucho trabajo en territorio con comunidades y ejidos, ¿no? Pero no tenía claro mucho cómo. O sea, el tema de los senderos era una cuestión específica, ¿no? Que a mí me hacía conectar con la gente a partir de una actividad concreta que puede ser el ecoturismo, por un lado, pero también por otro lado es el mismo descubrir el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que lo fui tejiendo, Adrián, pero de pronto me pregunté como qué más había, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, como que la geografía un poco se apareció, aunque siempre ha estado ahí, pero Ciencias de la Tierra no necesariamente tiene un enfoque, digamos, conceptual geográfico, ¿no? Fíjate que esa respuesta que me acabas de dar no es la primera vez que la escucho, ¿no? De diferentes maneras aquí en este foro me han contado algo parecido. La geografía siempre estuvo ahí, solo que no sabía que era geografía porque todavía no le poníamos los nombres, los conceptos, digamos la teoría, la disciplina. Sin embargo, el componente geográfico, y lo ven después cuando ya están en el posgrado o en el doctorado o en el trabajo de investigación, dicen, claro, es que siempre estuvo la geografía presente. Y esa reflexión me lleva a pensar cuántas veces del otro lado de nuestras cámaras, la audiencia, nuestros seguidores, las personas que lleguen a ver este capítulo, este podcast, también están inmanentemente relacionados, ¿no? Con los espacios y los conceptos geográficos, aunque no necesariamente los identifiquen como tal, ¿no? Sí, yo creo que los espacios nos atraviesan de maneras muy profundas, ¿no? Hace poquito tenía esta reflexión sobre la relación entre paisaje y territorio y yo decía, a todos nos toca. O sea, a todos nos toca, digamos, en el sentido emocional. Y a lo mejor no estamos conscientes de ello, pero está presente, ¿no? Y el día que lo identificas es un descubrimiento delicioso, ¿no? Porque empiezan a caer como piezas de rompecabezas que arman un cuadro más integrador, justamente. Sí, y en ese sentido, pues yo creo que se me apareció un poco como que ya tenía esa inquietud de entrarle al tema, digamos, formativo y explorando opciones de posgrados es como llegué al SIGA, ¿no? Ajá, que es una historia también interesante, pero antes de eso quería preguntarte sobre tu carrera deportiva. Solemos de pronto poner la atención mediática en personas que han logrado un nivel de reconocimiento y éxito en diferentes disciplinas deportivas y muchas veces resulta admirable también el sacrificio que involucra, ¿no? Dedicarte a una disciplina deportiva y a la par tener que hacerte cargo de una vida de formación profesional, de construcción de una familia, quizá de todos estos escenarios que son muy demandantes y tienes que conciliar. ¿Cómo fue tu historia en relación a la carrera deportiva que estabas construyendo? ¿Tuviste que abandonar? ¿Conciliaste? ¿Lo llevaste a un terreno quizá más de tipo recreativo? ¿Qué sucedió con eso? Pues un poco lo que pasó es que tuve que tomar una decisión porque te contaba, ¿no? Que se me estaba acabando también el tiempo para terminar mis créditos. Y en algún momento fui a un campeonato mundial en Suiza. Y un poco también eso me ayudó a abrir el panorama y entender el nivel, ¿no? En donde yo estaba, y reflexionar sobre pues también qué quería hacer con eso, ¿no? Porque digamos el deporte a nivel profesional implica, o sea, obviamente muchos sacrificios, pero también es una elección de vida de lo que dejas de hacer, ¿no? Y generalmente son carreras cortas, a pesar de que el ciclismo es uno de los deportes que más puedes extender, pues a máximo tus
35, 36 años empieza la caída, ¿no? Claro. Y después de eso, pues tienes toda una vida por delante en donde qué vas a hacer, ¿no? Entonces, pues ese sí es una crisis real que de hecho existe cuando los atletas profesionales se retiran, en donde se enfrentan con una realidad en donde tienen una vida por delante y tienen que tomar decisiones sobre qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y yo creo que cada quien lo resuelve de una manera distinta, pero en mi caso fue una reflexión profunda sobre para qué seguir compitiendo, o sea, como un poco por qué le estaba demostrando a quién, y cuál era la validez personal al hacer eso, ¿no? Y en realidad cuando entendí que la bicicleta era una forma de también involucrarme con el entorno, las cosas se calmaron, porque yo dije, bueno, pues ahora ya digamos que tengo mucho agradecimiento por esa época, porque pues yo tengo más facilidades, tal vez si quiero ir a hacer una caminata ahora en la montaña, o si quiero ir a recorrer algún lugar que me interesa conocer, sé que puedo hacerlo por tal vez todo eso que adquirí en esa etapa de mi vida, ¿no? Claro. Y ahora lo hago como algo recreativo, o sea, es algo que lo he integrado mucho también con mi pareja en cuanto a hacer viajes en bicicleta, acampar, conocer lugares a partir de transitar en esos caminos, ¿no? Digamos con el esfuerzo de las piernas. Sí, sí. Sí, te pregunto porque yo también soy ciclista recreativo, por supuesto, y es un descubrimiento que hice tarde en la vida, ¿no? La bici llegó tarde en mi vida, pero llegó a cumplir funciones que valoro y aprecio mucho. Y una de ellas es justo esta capacidad de desconectar respecto a las preocupaciones de la cotidianidad, de las demandas, los cuidados, etcétera, y ponerte en contacto con un escenario donde no suele uno estar como un habitante de las ciudades, tanto medias como las grandes ciudades. De pronto esa reconexión es muy valiosa. Y supongo que tuviste que hacer esta elección también tomando en cuenta lo que podías perder, lo que podías ganar, y haciendo una apuesta de futuro de la cual pues no estabas totalmente seguro que iba a salir bien, o lo tenías claro y definido. No lo tenía tan claro. O sea, yo un poco era la intuición de saber que, o digamos un poco empezar a sopesar como los escenarios del futuro, ¿no? Y yo creo que en ese balance, pues yo creo que opté por terminar la carrera, seguir vinculado con la bicicleta, pero de una forma tal vez diferente. Y eso también me permitió, o sea, la misma bicicleta me abrió como puertas a otras cosas, ¿no? Trabajo muy bonito que hice en un ejido en Chiapas, en donde tenían esa necesidad de crear como un sendero porque el ecoturismo para ellos se estaba volviendo una opción, y yo creo que esa puerta me la abrió también la bicicleta, ¿no? Pero decidir terminar la carrera y acabar o cerrar esa etapa de mi vida para luego ver qué seguía, pues sí fue una decisión que tomé, que un poco me hizo alejarme, digamos, del aspecto profesional, ¿no? Deportivo. Claro. ¿Recibiste acompañamiento de tu círculo, de tu familia, de tus amigos, en el sentido de decir adelante, te apoyamos y acompañamos en la decisión que tomes? ¿Hubo algún nivel de cuestionamiento? Digo, finalmente una carrera atlética también es prometedora en términos económicos, ¿no? De construcción de patrimonio, incluso hasta factores que tienen que ver con la presencia en los círculos mediáticos y demás. Entonces, a lo mejor hubo, no sé, algún nivel de presión, de acompañamiento, de apoyo. ¿Cómo te sentiste al hacer ese... vamos a llamarlo como dicen ahora, ¿no? Un momento canónico. No, pues sí, bueno, siempre hubo algunas dudas, ¿no? Yo creo que a mi mamá siempre le preocupó. O sea, era como, oye, si te caes. Sí. Y mi papá tenía una visión más como de te acompaño, hijo, y pues incluso varias competencias él era el que me iba y me ayudaba. Claro. Hay un papel importante que es el del aguador, ¿no? Que te pasa las botellas a mitad de repente son recorridos pues en zonas remotas y tienes que hacer una estrategia para obtener líquidos en momentos clave, y ahí mi papá siempre estuvo como muy acompañando, y yo creo que siempre hubo como comprensión de parte y mucho acompañamiento de parte de mi familia. También un poco de que no entendían, ¿no? Por qué yo me metía a esas friegas y por qué
cuál era la razón de fondo de hacerlo, pero siempre hubo mucho acompañamiento y yo creo que eso es algo que rescato también mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo fue este tránsito, Nico, de Ciudad de México a Morelia, tomando en cuenta que además venías digamos, del centro neurálgico de la investigación universitaria en México, tenías a unos metros el Instituto de Geografía de la UNAM y múltiples opciones que pudieron presentarse ante ti al terminar la carrera y decir, quiero hacer un posgrado, cuál, dónde, y de pronto dices, siga Morelia? ¿Cómo pasas de ese escenario al actual? Sí, pues te digo, yo ya tenía esa inquietud, como ese gusanillo de profundizar en temas geográficos. Y además sentía que de alguna manera como que la geografía estaba muy presente en mi vida, ¿no? A través de esto que te comento, como de el contacto con paisajes naturales, los recorridos a partir de la bicicleta o de las caminatas. Y yo empecé a ver opciones como de posgrados y recuerdo que le mandé un correo a la doctora Marta Astier, así como preguntándole, porque yo ya la conocía a ella porque es amiga de la familia y tal. Y entonces le dije, oye Marta, estoy viendo y vi que en el SIGA tienen un posgrado, ¿qué opinas, no? Y me dijo, no, mira, yo creo que escríbele al doctor Gerardo Bocco, ¿no? Yo creo que te va a poder orientar. Y recuerdo que yo en ese momento no sabía quién era Gerardo Bocco, ¿no? O sea, luego te cuento algo más sobre eso, pero le mandé un correo al correo que me pasó Marta y recuerdo mucho que me contestó, yo creo que no se tardó más de 2 horas en contestarme y me mandó un texto que yo agradecí mucho porque me decía como, yo creo que están estas opciones, creo que estas son como las formas o los lugares donde tú podrías hacer un posgrado en geografía, pero si quieres pues también está el SIGA, ¿no? Ajá. Así lo soltó como una última opción así chiquita, o sea, nunca fue como vente al SIGA de primera opción, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención, o sea, porque yo decía, pues normalmente una persona como que luego trata de convencerte, ¿no? De que... Sí, como vente con nosotros, yo te puedo acompañar, tal, y solo lo soltó como una posibilidad más, ¿no? Y a mí me intrigó, o sea, sí me dejó intrigado, como, ¿quién será este señor, no? Como... Y bueno, le contesté, muchas gracias, no sé qué. Creo que hasta me pasó el correo de Mike McCall y por ahí tuvimos un intercambio. Y así fue como empezó, como el gusanillo de podría ser el SIGA, podría ser Morelia y podría ser el SIGA, ¿no? Y después ya cuando se empezó a acercar el momento de entregar el protocolo, recuerdo que el primero en el que pensé fue en Bocco y le mandé otro correo y le dije, oye mira, tengo esta propuesta, ¿cómo la ves? Que en ese momento la estaba elaborando con la doctora Leticia Merino, que había sido mi tutora en la tesis de la licenciatura y tal. Y me dijo, suena muy bien, seguramente lo que tú y Leticia están pensando está muy bien. Entonces, mira, si quieres yo te apoyo para el proceso de entrada y revisarte tu escrito y ya una vez que entres tú decides con quién trabajar, ¿no? Entonces, pues sí, eso me fue llevando a convencerme, a hacer el propedéutico y empezar a hacer el proceso ya como formal, ¿no? Para entrar aquí al SIGA, pero yo creo que ese primer correo que recibí a mí me generó mucha intriga y también empecé a ver qué se hacía en el SIGA, ¿no? Recuerdo que acompañé en una ocasión a hacer una entrevista precisamente a la doctora Leticia, a Isabel Ramírez, a la directora. Y me gustó mucho como esa entrevista porque a ella la sentí muy humana. Sentí y nos contó un poco como lo que estaban haciendo los estudiantes, diferentes proyectos y así. Yo dije, pues esto suena como un buen lugar, ¿no? Para venir. Entonces ya no se necesitó más que ese correo inicial que te digo y el haber conocido a la doctora Isabel. Justo decía Gerardo, ¿no? A veces a veces tú encuentras a las cosas y a veces las cosas te encuentran a ti. Me estás contando una ruta que fue casi orgánica, ¿no? O sea, al parecer pequeñas decisiones sumadas terminan construyendo la gran decisión que es el SIGA Morelia y finalmente trabajar con Gerardo porque él fue tu asesor de ingreso y para el protocolo. Sí, y algo que también yo creo que tendría que decir es el vínculo que yo tenía con Michoacán ya previo. Porque mis papás vivieron 10 años en Pátzcuaro.
Y yo, digamos que, aunque nací en Ciudad de México por un tema muy logístico, el primer año de mi vida lo pasé en Pátzcuaro, que aunque no me acuerdo de nada, sí me acuerdo luego de todas las visitas que hacíamos a los amigos, claro, ¿no? Entonces siempre hubo, y además la familia de mi mamá es de Morelia, entonces como que siempre hubo un vínculo también emocional con Michoacán. Digamos, los primeros pasos, yo diría, como académicos de mi padre también fueron en Michoacán. Hizo su tesis de maestría en Pichátaro, una comunidad de la meseta purépecha. Entonces había ya como mucho, ¿no? Había muchas señales que me hacían sentir que era como el lugar correcto. Ajá. ¿Cómo fue este momento donde justo Gerardo te decía, bueno, tú ingresa y ya después eliges con quién trabajar? Pero creo que en algún momento tuviste que llegar a la conclusión de que no querías trabajar con alguien más, ¿no? Y lo negocias con él, lo platican. ¿Cómo sucede este escenario de negociación donde él se convierte en tu asesor? Pues me aventé el proceso para entrar al posgrado. Finalmente me avisan que sí me aceptaron. Me acuerdo que le mandé un correo así como, oye, ya estoy aceptado, ¿no? Y me dijo, felicidades, acá te veo en agosto. Y resulta que la primera clase que se da entrando al posgrado es la de geografía ambiental. Es como una introducción a la geografía, ¿no? Desde la visión del centro. Entonces, en esa clase estaba Gerardo Bocco. Y lo primero que me impactó era como su tamaño, porque era un hombre grandote. Grande, ¿no? Robusto, o sea. Y tenía unas manotas así, y me acuerdo que me dijo, tú eres Nicolás, ¿verdad? Entonces ya le di la mano y sentir esa calidez, yo creo que ese primer contacto es muy importante, porque uno se siente como escuchado, observado. Luego me preguntó, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? O sea, yo dije, wow, entonces, o sea, hay más ahí, ¿no? Como que, pues ese fue un primer clic, ¿no? Y luego recuerdo que las primeras conversaciones es, pues, ¿qué estás pensando? Como, ¿qué quieres hacer? Y en las pláticas salió como esta inquietud que tenía yo de hacer un trabajo sobre territorio en comunidades o ejidos mexicanos. Y su respuesta fue, pues vamos viendo, y si te animas con alguien más está perfecto, y si no, lo haces conmigo. Y yo, en ese momento yo ya había decidido, ¿no? Yo dije, no, yo estoy bien, yo quiero trabajar contigo, ¿no? Sí, nos contaste un poco esta anécdota en una carta que compartes con la comunidad del SIGA, con los alumnos en función de la partida de Gerardo, ¿no? Y fueron memorias muy, muy vivificantes en términos de decir, por supuesto, era algo que Gerardo hacía, ¿no? Sí. Y de pronto decir, había un subtexto en todo lo que te contaba Gerardo y tenías que reflexionar sobre ello porque la pista no estaba en la primera capa. Exacto, como que era una persona enigmática, ¿no? Y no te ponía las respuestas así en la mesa fáciles, era como... de alguna manera yo siento que él ya sabía como por dónde iban las cosas, pero no te lo decía. Y bueno, en mi caso no me lo decía tan directamente, sino que yo creo que dejó que yo tomara las decisiones. Y así fue como empezamos a trabajar, ¿no? Después lo empecé a conocer un poco más y varios compañeros, o sea, que yo en ese momento que es algo que a mí se me hace muy genuino también del vínculo inicial que yo tuve con él, porque yo no tenía esta cosa como de admiración, y no, o sea, porque es una persona digna de admirar, pero yo no sabía... No lo conocías, ¿no? El personaje que tenía enfrente. Fíjate que después cuando le conté a mi papá, le dije, oye, estoy hablando con Gerardo Bocco, que va a ser mi... Me dijo, no, ese señor es como una institución, ¿no? De la geografía. Yo pues no sabía, y me sacó un libro así que tenía ahí las enseñanzas de San Juan. De San Juan Nuevo. Ajá, y me contó toda la historia atrás de San Juan Nuevo, porque él ya había trabajado con esa... Había publicado algo sobre la comunidad. En el marco del cambio al artículo en la época de Salinas, ¿no? Sí. Entonces, pues me cayeron 20, pero sobre todo me cayó muy bien él, ¿no? Que claro. Yo creo que eso es lo que yo rescato, como no era tanto por trabajar con el gran doctor Gerardo Bocco, que lo era, definitivamente lo era, y lo sigue siendo, pero era la persona. Eso es algo muy...
Vaya, tuviste esta aproximación sin la capa del emeritazgo, del SNI, la persona ultra reconocida, sino desde una calidez, desde lo humano, el trato, la cotidianidad, ¿no? Ajá, y yo creo que así era él, ¿no? Todo eso de los títulos y yo creo que era lo que menos le importaba en la vida. Él le importaba mucho conmigo siempre fue muy cálido, muy amable y muy de ir resolviendo las dudas que yo fuera teniendo una a la vez, ¿no? Claro. Y nos contabas también en esta carta, Nico, este espacio donde te dice, yo ya no salgo a campo, ¿no? Pero contigo hizo una de las que seguramente serán las últimas salidas de trabajo de campo de su vida y tuvieron una experiencia muy interesante, muy rica, que bueno, la carta no nos permitió vislumbrar. No sé si nos quieras contar algo al respecto. Sí, pues esa anécdota es entre chusca y interesante porque yo no sabía mucho en dónde quería, o sea, yo sabía el tema. Pero no sabías la localización, tu área de estudio. Yo ya había tenido un vínculo con la región de Veracruz Central, mucho porque de ahí es mi novia y ya me había enamorado de esos paisajes que son impresionantes. Digamos, el gradiente que tienes del Cofre de Perote, que está a 4,200 al mar, en relativamente una distancia, ¿no?, bastante compacta, genera un paisaje que es muy impactante visualmente, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no trabajar en esa región, no? Ya había hecho, te digo, la tesis en Ciudad de México, también en un paisaje volcánico. Pues ¿por qué no ahora hacerlo también en paisaje volcánico? Pero ahora en Veracruz. Ajá. Cuando tomé la decisión de sí hacerlo ahí, aunque acompañado por Gerardo, yo creo que eso fue un primer como destello de interés que él tuvo, ¿no? Porque él siempre tuvo un vínculo muy especial con los volcanes. Y me acuerdo que en algún momento fui a campo, las primeras salidas de campo que tuve yo solo, porque él me decía, bueno, ve a campo y me cuentas cómo te va, ¿no? Y me vas mandando cosas. Y entonces yo fui, tomé una foto, ahorita no recuerdo cuál foto fue, y se la mandé. Le dije, mira. Y me dijo, uy, creo que voy a tener que ir, ¿no? Y entonces yo dije, pues no sé si tomármelo muy en serio esto, ¿no? Porque él me había dicho tajantemente que él ya no iba a campo. Y entonces cuando regresé acá a Morelia, platicamos y de repente me dijo, ¿cómo estás de trabajo ahorita, las materias? No sé qué, porque ¿cómo ves si nos vamos a campo, no? Y yo, wow, pues la dudé, no me acuerdo si la dudé o cuál fue. Le dije, bueno, lo voy a pensar. Llegué a la casa, se lo dije a Meli y me dijo, ¿qué estás pensando? Vete, ¿no? Ve y dile que sí en este instante, ¿no? Me acuerdo que le mandé un mensaje, sí, vamos cuando tú me digas, ¿no? Y me dijo, tengo 4 días, no aguanto mucho más, pero 4 días y vamos. Y ese viaje fue, yo creo que muy importante para mí. Yo sentía que él también un poco quería salir a campo, o sea, lo extrañaba, porque él llevaba varios años con el tema de la cadera. Sí, sí. Y literalmente no podía dar un paso en falso. De alguna manera yo no sé si sintió la confianza o a lo mejor entre que esta necesidad y además el tema del sitio de estudio, pues ya fueron capas que se sumaron a que él aceptara o quisiera ir, ¿no? Y durante el viaje fue muy divertido, sobre todo, ¿no? Porque tenía esto de ir en la carretera y ir diciendo, es que yo soy muy distraído, por ejemplo, ves, ya estoy viendo el tráiler y ya estoy viendo el árbol y se la pasaba con todo el viaje contando anécdotas. Era un poco como también una clase, ¿no? Me acuerdo mucho que íbamos pasando antes en el Valle de Perote, que uno ve el Cofre de Perote pero desde la vertiente occidental, que no es tan impactante. Pero cuando le das la vuelta al cofre es cuando se despliega ese paisaje, ese gran gradiente. Y estaba maravillado. Él ya había ido a Jalapa, sí. Por supuesto, muchas veces, pero yo creo que llevaba ya varios años sin ir. Y estaba como muy impactado haciendo descripciones del paisaje. Entonces, esa parte también es como muy... que yo me quedo mucho también con eso, ¿no? Como las clases que daba improvisadas en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? En ese caso a mí me tocó en la carretera.
Entonces, fueron 4 días, él se quedó en Coatepec. Te digo, era una cosa de disfrutar la comida. Siempre era, pues no era de horarios muy tempranos, la verdad, pero era como de vamos a desayunar bien y luego nos vamos. Y finalmente, como que su as bajo la manga era que sí llegáramos hasta la cumbre, ¿no? Porque el ejido donde yo estoy haciendo el trabajo está en la ladera oriental, pero llega hasta 2.700 metros sobre el nivel del mar, y de ahí a la cumbre todavía es un buen trecho, ¿no? Entonces, finalmente llegar, bajarnos, caminar, que él viera ese... Creo que él sí no había estado, no me acuerdo, habría que preguntarle a Lorenzo Vázquez si ya habían estado juntos es muy probable que en sí, la cumbre. Porque sí, ya a Lorenzo a mí me ha dicho que muchas veces habían estado juntos en altura, ¿no? Claro. Pero fue muy bonito, fue un viaje muy especial, y yo lo veía muy contento, sobre todo, ¿no? Sí, hay una foto que seguramente tú le tomaste, donde él está, lo tomas de espaldas, me imagino que no le avisaste, ¿no? Y está justo el espacio, me imagino que ya están en la cumbre. Esa es la cumbre, la de esa foto es justo la cumbre. Entonces, no le vemos el rostro a Gerardo porque está de espaldas, pero se le percibe esta plenitud, ¿no? Como, aunque no le estás viendo el rostro, tú sabes que ese es un momento pleno para él, ¿no? Pues está frente a algo magnífico, enorme, y que le apasiona, y que además lo ve en unas capas que a lo mejor nosotros no alcanzaríamos a ver, ¿no? Por sus niveles de análisis y de entendimiento. Entonces esa foto a mí me parece ya es icónica. Era icónica el día que la tomaste y va a seguir siendo icónica por mucho tiempo, Nico. Sí, no, estaba feliz, y él, no, yo lo veía como rejuvenecido, ¿no? Como que ya venía contando una cantidad de anécdotas que no te puedes imaginar, y un poco le decía como, es que mira, no tiene sentido que yo vayamos al ejido porque tú eres el que está haciendo el trabajo. Si voy yo y me presentas como tu maestro, van a decir, bueno, este viejito que... O sea, siempre, no sé, como que sí tenía esa forma de no querer ser protagónico en ningún momento. Y él... Fue un hermoso pretexto para salir a campo, yo creo. Y claro que cuando... Eso también creo que lo digo en la carta, ¿no? Pero cuando veníamos ya bajando, me dijo, no, ya está tu tesis, vamos a hacer un capítulo sobre el paisaje del Cofre. Estos señores del Orstom, que fue una misión francesa que llegó a finales de los 80, que hacían un tipo de geografía que no se hacía en México. Y muchos de ellos y ellas estuvieron en esa región de Veracruz publicando una serie de trabajos así maravillosos de historia ambiental, de descripción geomorfoedafológica. Y yo creo que él un poco como que desbloqueó esa parte que tenía guardada en la biblioteca mental que tenía ahí en la cabeza, y me empezó a hablar de estos trabajos, ¿no? Que antes no había sido así. Entonces, de alguna manera él... Después de eso me dijo, ya tengo clara tu tesis. Y yo estaba, bueno, ¿qué bueno, porque yo... A ver si me cuentas qué onda, ¿no? Sí. Pero bueno, luego con el tiempo fui entendiendo a qué se refería con que ya tengo clara tu tesis, ¿no? Y eso también era algo bien bonito, como de esta parte de acompañamiento suave. Bueno, a mí me tocó así. Yo no podría hablar por todos los estudiantes, pero... A mí me tocó un acompañamiento en donde no te imponía una visión, sino más bien te iba dando elementos para que... O a mí me fue dando elementos para que yo solito resolviera el asunto, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el objetivo de este abordaje de investigación, Nico? ¿Cómo lo plantearías en términos de por qué hacer algo así en ese lugar específico, en ese ejido? ¿Qué motivaciones tienes para encontrar estas respuestas de investigación concretamente allí? Bueno, pues hay un tema que es lo que a mí me mueve mucho, es el tema social, ¿no? Como este tema de entender que vivimos un contexto de cambios acelerados, que se ha escrito un montón de eso, pero que además lo vemos, ¿no? Y son las cosas que nos duelen, como del deterioro de la naturaleza, el ver que muchas de las formas de organización colectiva pues también se han ido debilitando,
Y yo creo que reconocer y nombrar esos procesos es muy importante, ¿no? Y la geografía es como muy certera, yo creo en eso, porque está toda la rama de la geografía crítica, que la verdad es que la apunta a decir, veamos los problemas como son, ¿no? Y nombremos de dónde vienen, ¿no? O sea, cuáles son las fuerzas que están haciendo que se modifiquen estos territorios. Y eso a mí me genera como mucho, me mueve mucho académicamente, pero también emocionalmente. Y para mí era muy importante hacerlo con un ejido, que además es uno de los pocos ejidos en la región que todavía mantiene manejos colectivos en un estado que está altamente fragmentado, ¿no? El manejo colectivo se refiere a esta organización donde las decisiones se toman en consenso por parte de todos los ejidatarios. Tal cual, lo dijiste perfecto. O sea, el tema de fondo son las decisiones, ¿no? Claro. Uno puede decir que estás hablando de gobernanza, organización social. En el fondo lo que hay son decisiones, ¿no? Y decisiones negociadas, consensuadas, disputadas, que impactan de maneras diferentes en ese territorio, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el abordar, o me ha gustado mucho esta, yo creo que ya sería la escuela de Bocco, no sé cómo más le podríamos llamar, ¿no? Porque él desde hace mucho tiempo hizo trabajo con diferentes estudiantes, reconociendo esta parte del paisaje desde el punto de vista del conocimiento local tradicional, ¿no? Y a partir de ahí hacer propuestas de manejo, vía ordenamiento territorial, vía proyectos específicos sobre manejos, por ejemplo también áreas naturales protegidas, muy reconociendo el vínculo que hay entre vegetación, agricultura, y siempre la parte humana, ¿no? La parte de geografía humana está siempre presente, y eso es algo que a mí me parece fundamental. Ajá. En alguna ocasión me dijo justo esta cuestión de yo soy un geógrafo que ha tratado de romper esa frontera entre la geografía física y la geografía humana, porque en última instancia pues estamos tratando de una dimensión que comprende ambos espectros de la escala, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que no hay manera de dejar de lado el aspecto social, el aspecto comunitario, el aspecto humano en relación a las problemáticas de índole geográfica o ambiental o geográfica ambiental. Uh-huh. Entonces creo que ese enfoque es clarísimo en términos de lo que podríamos ya llamar la escuela de Gerardo Bocco, ¿no? Uh-huh. Sí, y esta reflexión sobre con quién decides trabajar, ¿no? Claro que yo creo que no siempre es fácil, por ejemplo, hacer investigación realmente participativa. Yo diría que uno requiere un tiempo para establecer lazos de confianza, y este tema de al final quién crea las preguntas de investigación, ¿no? Sí, justo hacia allá quería que fuéramos. ¿Cómo te recibe el ejido, no? O sea, finalmente hay un nivel de resistencia también para que llegue un grupo de investigación o un investigador o una investigadora y pretenda, vaya, de una forma a lo mejor un poco colonialista, investigar, ¿no? Sí. Sobre personas que se saben dueñas de un conocimiento tradicional, de una forma de organización social, y no sé qué tan recelosos puedan ser en un momento dado ante estos abordajes, estas aproximaciones que pueden hacerse desde el absoluto respeto y desde la absoluta ética académica, pero también podrían hacerse de una forma muy extractivista, ¿no? Sí, no, sí, ese es todo un tema. Pues mira, yo también ese ejido en concreto que se llama San Pedro Buenavista, yo llegué ahí porque hay un grupo de trabajo que lleva ya mucho tiempo trabajando en esa región de Veracruz, también un poco en los Tuxtlas y en Guerrero, que se llama Sendas, que es una asociación civil que hacen mucho trabajo territorial, y desde sus inicios tenían este enfoque de trabajo de manejo integrado de cuencas. Uh-huh. Que de hecho es como que te digo que la historia es circular, ¿no? Porque uno se pone a ver lo del manejo integrado de cuencas y resulta que fue algo que se lanzó en la época en la que Bocco estuvo en el INE, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, regresamos. Yo no sabía. Ajá. Y luego me di cuenta que de ahí venía. Porque él tenía muy clara la cosa de la cuenca, ¿no? Claro.
Entonces ahí es una cuenca que es la cuenca del Pisquia, que es un río además que ha sido históricamente defendido por la gente ante libramientos, ante proyectos de fraccionamientos. Entonces hay como mucha historia ahí de defensa. Y esta capa de la organización que hace mucho trabajo participativo, que de alguna manera en diferentes niveles, pero que sí se han venido ganando la confianza de la gente, ¿no? De los ejidatarios. A partir de proyectos de conservación, de ganadería regenerativa, de reforestaciones activas en la escala de parcela o de ejido, con diferentes proyectos. Y para mí fue fácil entonces entrar al ejido porque lo hice a través de sendas, ¿no? Entonces, pues sí hubo una presentación formal en la asamblea. De hecho, las preguntas de investigación pues se fueron modificando también en función de lo que el ejido necesitaba. Y allá hay un trabajo que, porque la tesis no está 100% terminada todavía, de regresar con el ejido y con sendas a proponer o enseñarles los resultados, ¿no? Que de alguna manera siento que nutren y reconocen también una historia del manejo, que es la historia que ellos te transmitieron, voluntariamente me transmitieron, y que hay que regresar, sin duda hay que regresar y hay que seguir haciendo mucho trabajo ahí, ¿no? Ajá. No está finalizada la investigación, pero ya tienes algún nivel de resultados preliminares, algo que puedes ir a hacer justamente este proceso de devolución social con ellos, ¿no? ¿Qué nos podrías contar sobre estos resultados sin comprometer desde luego que son resultados aún no publicados, ¿no? Sí, pues yo creo que primero es este tema de nombrar las nociones del paisaje como se reconocen en la escala local, ¿no? Que es algo bien bonito como de entender la historia de población en el ejido, o sea, porque no es, a diferencia de muchos otros ejidos o comunidades, este es un ejido que se compone de 4 poblados que vienen de orígenes distintos y en el proceso del reparto agrario se consolidó el ejido a partir de las firmas de las familias originarias, ¿no? Y yo creo que eso es algo que vale la pena como platicar con ellos para reconocer esta historia de manejos a partir del paisaje físico, porque ahí hay toda una serie de barrancas que delimitan mucho lo que se hace y lo que no se hace, porque son pendientes como muy le llaman ahí, ¿no? Quebradas o muy quebradas, que determinan de manera muy directa en dónde se hacen actividades de agrosilvopastoriles y en dónde actividades más de manejos selectivos del bosque, ¿no? Entonces, plasmarlo eso en un mapa, platicarlo con ellos, y que vean, yo creo que también reflejado esta parte de los nombres originales o los nombres con los que ellos reconocen esas unidades de paisaje, que se alejan mucho, digamos, de los nombres técnicos de los paisajes geoecológicos, sino los topónimos, ¿no? Que tienen que ver con historias también que hay atrás de cada nombre, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien bonito que salió como un resultado de este trabajo, este mapa de unidades de paisaje locales, y reconociendo trabajos previos que ya se habían hecho, porque también la realidad es que en una tesis de maestría no da tiempo de profundizar en todo. Por ejemplo, todo el tema de litología, suelos, tipos de vegetación, pues hay mucha gente que ya había hecho muchos trabajos ahí en la región, pero todo el tema de las nociones específicas del paisaje, creo que eso es algo bien bonito que quiero ver un poco como cómo lo ven, ¿no? Ya cuando lo vean reflejado en el mapa. Y la parte complementaria y en realidad explicativa es la de los procesos que fueron viviendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, plasmar eso en una línea del tiempo y entender cuáles fueron las reflexiones colectivas en cada uno de esos momentos como pulsos de transformación, es algo que me encantaría también como poder platicar con ellos, ¿no? Quizá no en un marco de profundizar en la tesis, sino de que se abra un proceso de diálogo ahí en el ejido, ¿no? Claro. Que yo creo que ellos lo tienen todo el tiempo en diálogos de campesino a campesino,
pero no sé todavía cómo sería llegar con el mapa que se construyó a partir de su conocimiento del lugar, del paisaje, y ver también qué reacciones hay, ¿no? Al respecto. Decías hace rato la historia es circular, pero me estás contando exactamente la misma historia que me contó Gerardo en relación al trabajo que hicieron en San Juan, ¿no? Que dice, nosotros llegamos, no fuimos el primer grupo de investigación que llegó a San Juan, pero hicimos algo que los otros grupos no habían hecho, que era preguntar ustedes qué necesitan, ¿no? Ustedes qué desean que trabajemos respecto a sus problemáticas, a su historia, a sus costumbres y tal. Y esa fue quizá la razón más importante por la que la comunidad los arropó, los aceptó y hoy los reconoce todavía, ¿no? Está el libro, está todo este trabajo académico robusto y tú me estás contando algo muy parecido, Nico, nada más que en otra región y en otro momento, ¿no? Bueno, sí, otro nivel de impacto, ¿no? Lo mío es chiquititito, o sea, no... Pero parte de las mismas premisas, que es finalmente este respeto epistemológico por el ejido, la comunidad, los intereses, las necesidades, el reconocimiento de las amenazas que enfrentan hoy día y por las cuales es importante que se haga investigación, es relevante que se plasme y que quede para una memoria de tipo académico, histórico, comunitario, ¿no? Sí, esto que acabas de decir en realidad es lo central, ¿no? Como entender las problemáticas actuales a partir de reconocer la historia y un poco visibilizar que los procesos de reflexión colectiva se han dado ya a partir de amenazas. A mí lo de amenazas luego tengo mis dudas porque una amenaza es algo que todavía no sucede, que está ahí como latente, ¿no? Pero ellos tienen problemáticas reales que son presiones que ya no son amenazas, ya están ahí, ¿no? Como lo de la papa, por ejemplo. La papa que viene subiendo la papa ha estado en la zona de montaña desde hace siglos, porque es clima para ello, pero no en la parte más cálida abajo. Y ahorita es una presión real que en la región y en el ejido están teniendo, ¿no? Entonces, esto es central, lo que tú dijiste, ¿no? Como reconocer estas problemáticas para ver, en pocas palabras, cómo les ayudamos, ¿no? Y cómo se puede hacer una investigación como más dialogante. No quiero volver a utilizar el tema de participativa porque eso depende, pero sí algo más dialogado, ¿no? No como un tema de recomendación que también es importante, sin duda, pero que sea un proceso de diálogos, ¿no? Que además tienen una historia de comunidad en resistencia, ¿no? Nos contabas en el coloquio justo sobre este proceso donde se pretende instalar el libramiento de Jalapa, si no recuerdo mal. Sí. Y ellos se constituyen como un colectivo en contra de este desarrollo de infraestructura. Sí, la gente de Jalapa, si alguien escucha este podcast, me va a decir, no, sí, ellos nunca estuvieron ahí, pero eso es algo que a mí me gustaría hablar también con ellos, porque... Claro. Porque a mí uno de los líderes, el líder que era en ese momento comisario de Ejidal, me decía, no, como no, nosotros fuimos con la gente de Sendas y caminamos el trazo que los ingenieros habían trazado porque ya habían puesto como las varillas estas de marcaje. Y sí tocaba parte de nuestro territorio y aunque no lo tocara, afectaba a nuestras familias y afectaba de manera directa o indirecta a la región, ¿no? Y fue una decisión de sumarse a esta lucha, ¿no? Y en efecto el trazo no se hizo ahí. Eso es toda una historia maravillosa. Hay un par de libros escritos sobre eso, pero que detonó unos años después una serie de proyectos que fueron cambios en las prácticas de manejo, ¿no? Que había ahí. Entonces, ¿Qué otras problemáticas se enfrentan hoy y que tú alcanzaste tal vez no abordar? Porque, como dices, una tesis de maestría es una tesis muy limitada por razones de tiempo, estrictamente de tiempo. Si quisieras profundizar, a lo mejor te toca retomarlo en el doctorado o en otro tipo de estudios más profundos, pero ¿qué identificaste que no pudiste abordar ahora, pero te hubiera gustado? Sí, bueno, un tema bien que es clave es lo de la tenencia, ¿no? Y es cómo se está dando la fragmentación a nivel de que digamos un poco se inició formalmente con el neoliberalismo y el programa Procede, y actualmente es
los conflictos que hay y los diálogos que hay en torno a pasar a dominio pleno, ¿no? Uh-huh. Que bueno, un poco para quien no sepa, dominio pleno es como la categoría legal que existe para privatizar una parcela. Para que la puedan vender a un particular, ¿no? Básicamente, uh-huh. Ajá. Entonces, pues, ¿qué implicaciones conlleva que un ejido decida empezar a pasar a dominio pleno, ¿no? Incluso conservando sus áreas de uso común. ¿Y qué va a pasar con los jóvenes? Los y las jóvenes sobre el trabajo de la tierra, ¿no? Ya tienen procesos de despoblamiento, ya tienen esta reducción, digamos, del cuerpo de ejidatarios porque emigraron, porque los hijos se establecieron en otros lugares. De pronto a lo mejor hay estas herencias perdidas de los derechos ejidales ya no se transmiten porque ya no hay a quién. Sí, los derechos se siguen transmitiendo, pero está este tema de que se transmiten solamente puede haber un heredero, ¿no? Entonces, en una familia que tiene 5 hijos o hijas, pues una persona es heredero. Que ahí hay todo un tema también, por ejemplo, de género. Uh-huh. ¿A quiénes son los que están heredando la tierra, no? Pues principalmente los hombres. ¿En qué nivel de involucramiento tienen las mujeres también en el ejido? ¿Y cuáles son cuáles son los puestos que ocupan dentro Ajá. de las tomas de decisiones? Y a partir de ahí también cuáles son las prácticas que se están llevando a cabo, ¿no? Yo sí veía muy claramente cómo, sobre todo una líder ejidal, hablaba mucho del tema de la conservación como por dejar descansar la tierra, ¿no? Y dejar que el bosque un poco recuperara como su vigor, su antigua vida, ¿no? Cosa que los hombres no tanto al menos no todos lo decían así como tan claramente. Entonces, esas son temas que yo creo que valdría mucho la pena y yo creo que son necesarios de profundizar. Ajá. ¿Qué está pasando con la tenencia en el proceso de fragmentación actual? ¿Qué está pasando con todos estos cultivos de la agroindustria que están presionando a cambiar el uso de suelo? Que aunque hay muchísimo trabajo ya realizado, aquí en el SIGA mismo se ha hecho una investigación impresionante sobre el aguacate, ¿no? Y son procesos que podemos ver en la escala regional, a veces en la escala nacional, aunque ahí en ese ejido no está el tema del crimen organizado, pero en otros lugares es brutal la presión que está generando, ¿no? En otros tienen que ver más con procesos de cambio climático, incendios y sequías o plagas, y en otros tienen que ver también con las cuestiones del Estado, ¿no? O sea, sigue habiendo este diálogo que es así como eterno, constante entre sobreregulación del Estado, digamos hablando del Estado mexicano, uh-huh. y por otro lado presión de las economías mercantilizadas, ¿no? Expresadas a través de la agroindustria, de propuestas de desarrollo como hidroeléctricas, libramientos, y en el centro la autonomía de las comunidades y los ejidos, ¿no? Te iba a hacer una pregunta que acabas de responder de manera general y es, esto que tú trabajas, esto que tú vas a publicar en un artículo, en una tesis, en un proceso de divulgación, ¿a quién le sirve? Le sirve en principio al ejido, por supuesto, eso lo tenemos muy claro, pero si yo que vivo en el otro lado del país, ni siquiera he visitado Veracruz, mucho menos el Cofre, ¿no? ¿Por qué podría beneficiarme de que se siga construyendo este tipo de conocimiento académico y científico? ¿Qué otro tipo de enseñanzas, de aprendizajes, de experiencias, de vivencias, de maneras de organizarse en título colectivo pueden ser de utilidad para otros entornos y otros escenarios, ¿no? Decías, ahí no hay a lo mejor todavía la presión del crimen organizado, pero bien sabemos que hay regiones enteras del país donde el problema es grave, y eventualmente necesitamos compartir esa experiencia para poder identificar a lo mejor rutas de solución para algunas problemáticas. Sí. ¿Para quién más sirve una investigación como esta, Nico? Algo, Adrián, que sí te quiero decir, y es como reconocer que no es nuevo, ¿no? Es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, algo bien interesante es cómo el institucionalismo ambiental en México nació en un proceso de una presidencia neoliberal, ¿no? La de Ernesto Zedillo. Ajá. Ahí fue cuando se creó la Semarnat. Pero lo que mucha gente no sabe es que atrás de la Semarnat hay todo un proceso de un programa que era el PAIR, que tuvo influencia primero en el primer municipio comunista que hubo en México, en Guerrero, en la Alcozauca, y luego se replicó aquí en Michoacán, en Oaxaca,
Y a partir de eso, la pregunta central que había era cuáles son las problemáticas que están viviendo las comunidades y los ejidos. Y creo que esa es la guía o el rumbo, ¿no? Como eje de esto que yo estoy retomando ahorita, que es reconocer estas problemáticas históricas y ver cuáles son las emergentes, ¿no? Y entender que aunque no en todos lados impacta de la misma manera, en todos lados hay en menor o mayor medida alguno de estos, como bien ya dijiste tú, amenazas o presiones, ¿no? Que están incidiendo sobre los territorios. Y a partir de este reconocimiento, entonces creo que, o yo estoy convencido que las preguntas de investigación pueden ser más pertinentes porque van al centro de la cuestión ambiental. O sea, ¿cuáles son los problemas fundamentales que hay ahora, ¿no? Que hay en México, en Latinoamérica. Y la geografía tiene, o sea, una manera de aproximarse que a mí se me hace muy interesante, que además yo creo que tiene un potencial de renovar y como robustecer la disciplina de aquí para el real, ¿no? Y eso a mí me mueve mucho, ¿no? Como hacer una investigación situada desde lo local, pero reconociendo las problemáticas históricas y las emergentes. Y a partir de ahí, pues sí, hacer propuestas de preguntas, ¿no? Claro. Ajá. Y que les sirvan en un momento dado, no únicamente al ejido, ¿no? Hacia allá quería ir, como dónde encontramos estas posibilidades de conectar los resultados de una investigación con ejidos que se hizo en el estado de Guerrero, con una que se hizo en el estado de Veracruz, con lo que se está haciendo aquí en el SIGA en relación a la franja aguacatera, etcétera. Y de pronto en ese corpus encontrar quizá una articulación que posiblemente arroje luz sobre maneras más idóneas para afrontar ciertas problemáticas. ¿Crees que la academia de hoy, del 2025, universitaria, está facilitando y promoviendo esa clase de diálogos que ya trascienden al diálogo de una sola comunidad, de un solo ejido, y ponen en comunicación a muchos nodos y actores de la academia y de la investigación? La verdad es que desconozco bastante como del panorama de la universidad, entonces yo no podría hablar como de que la UNAM lo esté haciendo bien o mal. O sea, no creo que sea yo una voz autorizada, pero sí a veces me da la sensación de que la academia de repente se desliga un poco de estos procesos que están ocurriendo en el territorio y hace falta mayor involucramiento, ¿no? También entiendo que es difícil porque las formas en las que se evalúa la academia no necesariamente son sobre incidencia en procesos. Entonces ahí yo creo que hay chamba y reflexión que hacer desde la universidad a través de búsqueda de construcción de foros más abiertos, como más plurales, ¿no? Más diversos, no solamente propuestas de investigación, sino realmente invitar a colectivas y colectivos que se ha hecho mucho, la verdad, pero yo creo que hace falta seguirlo haciendo, ¿no? Como con mayor fuerza, con esta conciencia de que estamos abordando problemáticas que la gente vive todos los días, ¿no? Y a partir de ahí generar propuestas. Yo creo que eso es como lo que yo visualizo como algo que como universidad deberíamos de estar haciendo, ¿no? Promoviendo, claro. Ajá. Hablabas también hace un minuto de sobreregulación por parte del Estado mexicano. México es uno de los países que tiene una cantidad pues muy significativa de leyes, reglamentos, ordenamientos, desde el rango constitucional, pasando por los estados, los municipios. Hoy se suma toda esta noción de las formas de autogobierno que han emergido en diferentes lugares del país y que son reconocidas además y representan formas de organización que también suponen una normativa o un grupo de normativas. Pero esta sobreregulación, ¿en qué momento consideras que se convierte en un problema y por qué? Dado que también mucha de esta regulación termina siendo letra muerta, es decir, no se aplica hasta que algún actor, ¿no?, con un poder significativo la invoca para que se aplique. ¿Cuál es el peligro de la sobreregulación en relación a la vida de los ejidos en México y en concreto de lo que estás estudiando, ¿no? Sí, el caso que tengo como más concreto es el de la sobreregulación forestal, ¿no? Ahí hay un tema de qué está pasando con todos esos comunidades y ejidos
que no son como los grandes referentes de manejo forestal comunitario, como es el caso de San Juan, como es el caso de El Largo en Chihuahua, sí, o los grandes ejidos forestales de la península de Yucatán, pero que sí hacen manejo forestal a una escala un poco menor, muchas veces en la escala de parcela familiar, que el Estado no está logrando todavía proveer de mecanismos para que los manejos se hagan de manera un poco más, ¿cómo decirlo? Como que no entran en un esquema de ver si la policía, por ejemplo, los frena o ya los está esperando con los permisos de remisión, sabiendo que si no los tienen entonces necesariamente va a haber un moche, ese tipo de cuestiones que sí provoca esta sobrevigilancia la verdad es que muchos ejidos y comunidades que lo están haciendo bien. Por ejemplo, la falta de tolerancia sobre ciertas faltas, ¿no? A lo mejor un día un camión salió, que esto es todo un tema polémico que yo creo que aquí mucha gente podría rebatirme y debatirme, pero que un camión salió y tal vez no traía la remisión ese día, pero hay toda una historia de buen manejo atrás de ese ejido y la policía o digamos que los inspectores ambientales les quitan el permiso y entonces se tardan en volver a sacar el trámite un par de años, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con toda esa economía local si de repente no se reconoce en esta historia de los buenos manejos, ¿no? Y de bosques también fragmentados, de todo el manejo que hay en la escala de parcela. La gran mayoría de los bosques están actualmente bastante fragmentados, ¿no? Entonces ahí yo creo que más bien es como la oportunidad y la reflexión que debe de haber a nivel del Estado mexicano en procesos más participativos de decir cuáles son las leyes que deberíamos de estar cambiando, ¿no? O simplificando, ¿no? O simplificando, ¿no? Que no haya tantos trámites burocráticos, etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones técnicas que habría que meterse a fondo para entender dónde está el meollo del asunto, ¿no? ¿Por qué a veces sí vale la pena poner candados? ¿Por qué a veces no? Y qué está provocando también esta sobrevigilancia, ¿no? Sobreregulación. Ajá. Respecto a ti, Nico, ¿qué piensas sobre tu futuro en términos de, por ejemplo, quieres hacer el doctorado? ¿Te gustaría, no sé, pasar a un ámbito más operativo, involucrarte en otro tipo de escenarios, incluso tal vez, no sé, regresar a las competencias en ciclismo? ¿Cómo te ves en los próximos años? A partir también, pues, de toda esta historia de vida que te ha llevado por diferentes caminos y te ha marcado de múltiples formas. Ay, Adrián, pues me haces una pregunta así medio. Pues sí, ahí sí, la verdad es que la partida de Boco me deja un poco medio huérfano, porque ya había platicado con él como de una propuesta de doctorado desde este enfoque que él tenía de etnogeografía. Uh-huh. Y ahorita un poco no, después de que se nos fue, me quedo mucho pensando como que sigue, ¿no? Yo no estoy seguro si quisiera hacer así el doctorado luego, probablemente sí lo haga después, pero la verdad ahorita después de tanto tiempo enfrente de la computadora quiero regresar a la tierra, ¿no? Sí quiero regresar un rato a trabajar con ejidos y comunidades, como que siento que yo necesito también llenarme de esa experiencia. Pues ahora probablemente me vaya a vivir a Coatepec, a Veracruz. Uh-huh. Entonces veremos también qué pasa. Me interesa mucho también los temas de la historia ambiental. Definitivamente algo de geografía, eso sí te lo puedo. Sí. Y eso sí se lo agradezco a Boco, porque esta capacidad que él tenía de transmitir esa pasión por la geografía, a mí me la es como, sí, como él decía, no es como una impronta, ¿no? De pronto yo ya dije, ya, aquí me quedo. Claro. Entonces, sí, esa es como la respuesta la bicicleta siempre va a estar presente en mi vida, eso nunca va a cambiar, pero ya a nivel de competencia yo creo que ya
ya no estoy ahí. Todavía está en las categorías que nos admiten, ¿no? Las categorías senior bueno, y todo. Sí. No, los viajes, esto del cicloviaje a mí me encanta. Claro. Hay un montón de propuestas de rutas en América Latina que yo tengo un montón de ganas de conocer también más América Latina, ¿no? La última que vi es en Colombia. Uh-huh. Y hay una ruta ahí que de hecho le preguntaba, porque tenemos aquí compañeros colombianos en el SIGA, de una ruta que está en los páramos, en la cordillera oriental de Colombia, y me decían, no, es una belleza, así, ve, tal. Entonces también tengo como esta inquietud de viajar, ¿no? Claro. Ajá. Nico, déjanos saber en qué andas, dónde andas, qué estás haciendo en el futuro, ¿no? Esta casa y este espacio está abierto para ti siempre que lo decidas, y nos encantará escucharte en los resultados de la investigación de maestría, en lo que decidas hacer en el futuro, y pues saber justamente por dónde te lleva, ¿no? Una ruta que tiene ya una marca, que es la marca de la geografía, y sus múltiples e infinitas salidas y aplicaciones. Sí, no, gracias Adrián, gracias a ti, gracias al SIGA, y por supuesto gracias a Gerardo Bocco, ¿no? Que siempre va a estar en mi corazón y en el de todos mis compañeros y compañeras, y no se diga del centro, ¿no? Claro, sí, es una etapa muy triste, pero que también abre, ¿no? una nueva manera de entender a Gerardo Bocco, y es a partir de quienes trabajaron con él, quienes lo acompañaron, quienes vivieron anécdotas de todo tipo en múltiples lugares, y no solo de México, sino de América Latina y del mundo, ¿no? Y esa etapa pues recién comienza, es decir, no dejamos de hablar de Gerardo Bocco, empezamos a hablar de Gerardo Bocco desde otra perspectiva. Sí, me gusta mucho que lo veas así. Y sí, yo creo que el trabajo que sigue es honrarlo, ¿no? Sí. Reconociendo todo lo que hizo, que fue muchísimo, y un poco seguir sus pasos en la medida con mi marca personal, pero él creó una escuela bien bonita de la geografía. Por supuesto. Ajá. Nico, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Todo pasa en un lugar, y seguramente nos volveremos a encontrar aquí y en los pasillos y en otros espacios muy pronto. Gracias, que estén bien. Gracias, Adrián. Y a todos quienes nos ven, nos escuchan, agradecemos como siempre el favor de su acompañamiento, y nos encontramos aquí en la próxima emisión. Hasta la próxima.